bueno, pues llegó el momento de charlar con nuestro querido Luis Tovar, director de la jornada semanal. Luis, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias, querido Ricardo. Buenos días a todos. Bien, bien, bien. Aquí estamos con todo gusto. Gracias por estar acá, Luis. Y bueno, el artículo central de la jornada semanal tiene que ver con un gran escritor, ¿no? Con Martín Luis Guzmán, y desde su perspectiva política, que bueno, prácticamente toda su narrativa es política, ¿no, Luis? Pues prácticamente todas, sí. No del todo, ¿no? No Pero del todo, pero sí algo. La gran algo, sí, parte. la gran mayoría. Y obviamente, pues mira, como decimos aquí en esta entrega que aparece mañana, a Martín Luis Guzmán le sucede lo que le ha sucedido a otros grandes autores, que crean una obra maestra como parte de una producción más abundante, pero esa obra maestra pues, se lleva todos los reflectores y entonces pareciera como que el resto de su obra queda soslayada. Claro. Obviamente aquí me estoy refiriendo a La sombra del caudillo, la magnífica novela que escribió Martín Luis Guzmán en torno a la Revolución Mexicana, o sea, en torno al régimen emanado de la Revolución Mexicana. Sí, ya es la post, ¿no? Sí, o sea, los generalotes, ¿no? Exacto. Los caudillos precisamente, o sea, estamos hablando de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, etcétera. Entonces, esta novela de Martín Luis Guzmán, tan reveladora de las entretelas del poder, De las entrañas, ¿no? Del poder del. ajá, sí, fue un sacudón, fue un efecto muy fuerte el que tuvo en la gente, de manera tal que para todo el mundo en el presente, en el Claro. imaginario se nos queda a Martín Luis Guzmán como el autor de esa gran novela que es La sombra del caudillo. Pero, por ejemplo, ahorita está viéndose en pantalla, nosotros incluimos un cuento muy, muy lindo que se llama Poema de Invierno, Sí. que, que vaya, nada tiene que ver con política, es una imagen y es una narración totalmente en otro registro, en un registro para muchos desconocido precisamente de Martín Luis Guzmán, pero la quisimos incluir precisamente para contrastar esta idea que prevalece de que a Martín Luis Guzmán lo único que le interesaba era la política. Sin embargo, obvio, eso no significa que no fuese lo más importante de su vida, de su trayectoria profesional. Él fue Claro. diputado, fue exiliado en algún momento Eso. por cuestión de sus ideas y los enemigos poderosos de los que se hizo por sus ideas. Estuvo en España, Pues de después allá sobre se escribió exilió en Estados pues Unidos. grandes obras, ¿no? Sí, por supuesto. Allá escribió bastante, de hecho tenía eh, respeto y cierta celebridad también en España, cosa Claro. que ya hablando del ámbito estrictamente literario no es frecuente porque los españoles son muy endógenos, Claro. culturalmente hablando. Ellos hasta la fecha siguen considerándose como los generadores de la literatura en español más relevante, lo cual dejó de ser cierto. Entonces yo creo que desde Camilo José Cela o desde mucho antes, ¿no? Claro. O de Bergamín o de Pérez Galdós y ¿sí me Hace explico? algunos pocos años, ¿no? Y García Lorca, sí, no, bueno, está Miguel Hernández, no, estoy Sí, diciendo una claro. barbaridad, pero no, quiero decir que no hay un centro, ¿no? No hay un Sí. centro literario en español, sino muchas periferias, diría yo. Y Martín Luis Guzmán, eso sí, pensando en la literatura mexicana, sí es uno de nuestros autores insoslayables, que también le hizo daño, querido Ricardo, como tú debes de saber, le hizo daño su cercanía con el poder, Así es. Ese es un tema que desgraciadamente. quería yo desarrollar, charlar un poco contigo. Fíjate que no sé qué percepción tengas, pero creo que estamos ante un autor de esos del cual se habla mucho, pero que no se lee tanto. No sé, Así es. tengo esa percepción y yo me pude dar cuenta porque hace algunos años estaba yo estudiando el doctorado y en una clase decidimos leer la obra y dije, bueno, pues la busqué, no la tenía en mi biblioteca, la busqué en las librerías Ujú.
no había ese libro, o sea, no estaba en edición. Creo que ahorita ya al fondo ya las reeditó, ¿no? Sus Sí, obras así es. completas, pero en aquellos años no estaba a disposición la novela. Me llamó mucho la atención porque es una obra básica, ¿no? Sí, sí, La tuve claro. que conseguir en bibliotecas Ujú. y bueno, y después de la lectura me queda esa sensación de que no se ha leído tanto o no se ha investigado tanto sobre la obra de Martín Luis Guzmán. Se habla mucho, pero Ujú. creo que todavía le falta mucho por desarrollar. No sé qué opines. Lo mismo, mira, es que es un poco, es otra derivación de lo que te decía antes de la obra enorme, célebre, Sí, que opaca el resto de la obra de un autor, pero también sucede, y lo hemos comprobado miles de veces de manera muy triste, que cuando un autor se vuelve un clásico, comienza a ser más mencionado que leído. exacto. ¿Sí? O sea, tú piensas, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, la gente lo ubica, pero no lo ha leído. El Claro, Quijote es el caso paradigmático, ¿no? Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo, todo mundo sabe que existe, todo mundo habla del Quijote y Sancho Panza, pero yo te puedo asegurar que de cada 100 personas, 3 hemos leído el Quijote, claro. Y te lo estás cual es yendo muy muy lejos, triste, ¿eh? y me estoy yendo Y te estás lejos, y yendo estoy muy siendo lejos. generoso. Y con La sombra del caudillo sucede lo mismo. No habría que, es imposible no mencionar otra cosa, querido Ricardo, Claro. que sucedió. En México se hizo una película Sí, sí, sí. basada en la novela de Martín Luis Guzmán y fue censurada 28 años, ¿sí? Este, se desenlató hasta bien entrados los ochentas, casi al final de los Claro, ochentas, de hecho, y eso volvió a poner en el imaginario de la gente eh, esta obra, su importancia, su autor, etcétera, y eso generó que se volviese a, sí, hablar de ella, pero también afortunadamente a que la leyeran algunos. Mira, claro. así como tú contabas el caso que te tocó vivir, yo te cuento, les cuento a todos, a mí me sucedió la fortuna de que cuando yo comencé a volverme un librófago a los 16, 15, 16 años, estaba una serie de libros, se publicó una serie que se llamaba Lecturas Mexicanas. Ujú. Ujú. Tuvo 3 series y en una de La esas series, no me acuerdo en paradigmática, cuál, ¿no? la Lecturas paradigmática mexicanas. de Lecturas Mexicanas, que eran libros de 20 pesos. Ajá. Sí, una Era maravilla. formidable, te alcanzaba y los vendían en los puestos de periódicos. Entonces, gran idea. Y ahí muchos nos hicimos de nuestros clásicos mexicanos, para decirlo así. Uh-huh. El gesticulador de Usiglia, ahí estaba, Poesía en Movimiento, la antología de Chumacero y Paz de poesía, muchas cosas, La sombra del caudillo, eh, de manera tal que pudimos hacernos de esos libros, y yo sí quisiera destacar rápidamente que por fortuna, en los tiempos que corren, tenemos a un director del Fondo de Cultura, que es Paco Ignacio Taibo II, sensible y preocupado porque vuelva a suceder algo como esto que estamos comentando. Y ahora salió una colección que se llama 21 para el 21, ¿sí? Sí, exacto. Donde se recuperan grandes títulos de grandes autores mexicanos, insoslayables. Yo no me recuerdo si está La sombra del caudillo, pero Sí, sí sí puedo está, decir que ¿eh? Sí está, está. mira, qué Sí maravilla, está. Nelly Campobello, está Elena Garro, están una cantidad de autores que cualquier persona que se respete, que diga, yo quiero saber de qué va la literatura mexicana, tiene que tener esos títulos. Y ahora Claro. están accesibles de nuevo. Pero fíjate, Ricardo, estamos hablando de, creo que fue en el 89 cuando empezó la serie Lecturas Mexicanas. No, poco antes, pero por allí eran las fechas. Estamos hablando de hace 30 años, o sea, los 30 años de la oscura noche neoliberal. Es Es que de terrible. veras, Sí, porque el sí, sí, libro se sí, sí, volvió sí, un sí. artículo de lujo, Claro. incluso para el propio Fondo de Cultura. Ya dejó de serlo, por fortuna, desde hace 2 años y fracción, pero el libro se volvió un artículo de lujo y entonces la lectura se volvió un acto elitista. ¿Cómo podemos pensar en la democratización de la cultura con políticas culturales tan erróneas, tan equivocadas, tan cerradas y tan ciegas? Ahora no lo están. Y quiero, por ejemplo, mira, no me aguanto las ganas, voy a hacer una derivación un poco loca. Yo estoy viendo que atrás a tus espaldas, en tu libro, tienes a la Tetona Mendoza, seguro tienes al Santos. Ahí Ajá. está juntito, mira. Acá está el Mira, Santos. ahí está el Santos, ve qué maravilla.
O sea, tú tienes al Santos y a la Tetona. ¿Qué son esos? Sí, Son cultura popular. sí, por ¿Dónde venían? supuesto. En las histerietas de la jornada, Así ¿sí? es. Era la página de Gis y Trino. Tú abrevaste de todo eso, ¿no? Porque era accesible. Ujú. Sí, por supuesto. Yo te lo dije el primer día que tuvimos la oportunidad de charlar, que pues mi generación se hizo leyendo la jornada semanal, ¿no? Es decir, sí, las clases y todo, pero digamos, la literatura que salía en el momento y todas las Ajá. discusiones, las reseñas, pues fue importantísimo para nuestra generación, ¿no? Y toda la Claro. cultura popular de los Sí. moneros, del Gis y el Trino, las Ajá. histerias, Ahumada, que para mí era así, Sí, la uff, gran la cosa, onda, sí, ¿no? no. Y todo esto, Ricardo, mira, volviendo al suplemento, porque se conecta por Claro. completo. Ya viste, la otra vez platicamos también de cosas del siglo XIX, hace 15 días, ¿no? Cuando comenzamos con Sarco. Este, Después estuvimos platicando la semana pasada sobre fotografía contemporánea. O sea, la intención que tenemos en el suplemento ahora es, claro, que dar cuenta de la cultura y sus pulsiones y sus desarrollos y su estado actual, ¿no? Pero sí entendimos que necesitábamos ofrecerle a nuestros lectores también una ventana hacia el pasado, porque ese pasado puede ser relativamente remoto o muy reciente, Claro. pero está escondido para las generaciones actuales. O sea, tú me lo acabas de demostrar. Yo llego con un chavo de 23, 24 años y le digo, oye, ¿has leído a Martín Luis Guzmán? Me va a decir que no, No, ¿sí? no, no, no. Es más, me va a decir que su nombre le suena a calle de una colonia, O ¿sí? otra cosa, lo que tú estabas comentando, que muchos nos quedamos con ese amargo sabor de boca del autor cuando defiende a Díaz Ordaz públicamente en el Sí, sí, 68, carajo. ¿no? Y Da ese pena. hecho, pues le da en la torre a su obra, ¿no? Digamos, lo podemos ver de manera fría y decir, no, no, son distintas cosas, pero muchos nos quedamos con esa perspectiva y pintamos una raya, sinceramente. Lo mismo que Ujú. pasó con la China Mendoza, Sí, con sí, claro. Solana, ¿no? Pero Sí, sí. finalmente creo que al paso del tiempo hay que releerlos y entenderlos en su momento histórico, ¿no? Y entender que la obra literaria muchas veces está felizmente divorciada de las posturas políticas. Mira, habría que pensar que Jaime Sabines fue diputado del PRI, por Sí, ejemplo. sí, ¿Sí? y A de ver, una familia complicada, ¿no? Carlos Pellicer fue senador por el PRI, por el estado de Claro, Tabasco. ¿Y eso claro. qué le quita a las barcas y a Horas de Junio? ¿No? O sea, no le quita nada. Nada, Mira, yo nada, nada, siempre, nada. o a la poesía de Sabines, ¿no? O sea, ¿y de qué familia además? Pues de familia de gente horrenda de San Cristóbal, ¿no? De estos coletos. Sí, Pero, mira, yo siempre pongo un ejemplo cuando se habla de estas pifias de postura política. Yo digo, a ver, había un poeta importantísimo llamado Ezra Pound, ¿sí? Que habló a favor del fascismo, ¿sí? Y que se declaró fascista, pero eso no le quita la importancia. O sea, si a Ezra Pound, o sea, si tú quitas la poesía de Ezra Pound, se te cae la mitad de la poesía moderna, sí, sí, ¿sí? sí, por O sea, supuesto. ahí está Celine, ¿no? O sea, Bueno, el Celine mismo también era Octavio Paz, facho. ¿no? Octavio Paz y su derechismo neoliberal, y su justificación del poder, dices, a ver, eso le quita un No, no, solo no. verso a Piedra de Sol, o sea, le Nada, quita la nada. belleza a Blanco, Claro. o al arco y la lira le quita la inteligencia y la luminosidad de pensamiento. Así No, es. No, ¿no? no, no, Distinto es definitivamente. el caso, y aprovecho, querido Ricardo, distinto porque me parece que es importante también hablar de todo el contexto. Distinto es el caso de gente que sí mantiene posturas imperdonables, pero que no tienen, por otro lado, una obra que los respalde a ellos, no a sus posturas, sino a ellos, ¿no? Estoy pensando, se acaba de hacer antier o antes de antier, pero me parece que antier, una especie de foro donde se quiso hablar en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara de la libertad de expresión y los desafíos de la libertad y bla. Pero lo organizaron Krause y Aguilar Camín, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, e invitaron solo a sus cuates y a sus colaboradores, ¿sí?
¿Tú crees que a mí me corrieron una invitación? No. ¿Tú crees No, que al pues no. director del Cultural de La Razón le corrieron una invitación? No. ¿A José Luis Martínez del Laberinto del Milenio? No. O sea, hicieron un club de Toby, una cofradía de cuates para acariciarse las espaldas. Y son gente que en su momento, lo voy a conectar con lo que estamos mencionando, son gente que en su momento avaló y quiso justificar racionalmente el fraude del 88 de Salinas de Gortari, ¿sí? Krause y Claro. demás. Entonces dices, a ver, ¿y qué cosa ha hecho Krause aparte de fraudes y de videos caros para Televisa? Nada. ¿Cuál es el nivel de su obra? ¿Qué va a quedar de su obra? O la de Christopher Domínguez, su escudero. Nada, tampoco, ¿no? O sea, a eso sí podemos irlos echando al basurero de la historia, pero no a Martín Luis Guzmán, por ejemplo. ¿Sí me explico? Exactamente. Exactamente. ¿Por Sí, qué? Porque hay que una obra. finalmente ya pasó la prueba del tiempo, ¿no? Sí, Y mira, se él sigue murió, releyendo y murió en el aquellos que han tenido la 76. oportunidad de releerlo es magnífico. Mira, tiene 45 años que murió el hombre, ¿sí? Yo cuando no tenía ni siquiera bien fresco el dato hasta que me puse a hacer este número del suplemento. Y cuando descubrí que eran 45 años, mira, de esas cosas que te pasan, no sé si a ti, que dices, ah, chingado, yo tengo 54, entonces yo tenía 9 años cuando murió Martín Luis Guzmán. O sea, Wow, todavía compartimos la vida en esta tierra, ¿no? Para claro, mí esas cosas dicen algo, son importantes. O sea, así es. no es no sé, Epicteto que se murió hace 2500, me explico, y que lo leo y me apasiono, o lo que tú me quieras decir que me puede generar su obra, pero tener todo tan cerca, pues, Sí. cronológicamente y vitalmente, un autor que cuando yo ya iba en tercero de primaria, el señor todavía publicaba, ¿sí? Me dice cosas y digo, a ver, yo soy parte de una continuidad cultural, quiérase o no, bueno o malo, chafa o talentoso, soy parte de un corpus cultural, ¿sí? Y entonces tengo una estafeta en la mano, y esa estafeta tengo que pasarla bien a las otras generaciones. Y Claro. entonces no puedo soslayar a un autor así. Por más que se haya equivocado con Díaz Ordaz diciendo barbaridades, ¿no? Pero si yo veo la disputa por México, la querella por México, si veo el águila y la serpiente, digo, carajo, o sea, a ver cuándo le llegamos a la claridad de pensamiento y a la pluma magnífica de Martín Luis Sí. Guzmán. No, ¿Quién y de del nuestra generación? conocimiento de la entraña del poder también es tremenda, Sí, tremenda, formidable. O sea, tremenda. ¿quién de nuestra generación puede decir yo soy el nuevo Martín Luis Guzmán? Sí, ¿No? no, Estamos a la está espera cañón, de que nazca, complicado, ¿no? complicado. Así las Luis, te cosas. agradezco muchísimo tu tiempo. Este domingo sale, ¿no? El Este suplemento. domingo, sí, mañana aparece, mañana está en todos los puestos de periódicos, en la edición impresa y en las redes, nuestra versión online, que es idéntica, es en PDF, pero también están los textos Claro, por separado. Y todo, como siempre les quiero recordar, todo es gratuito. No así es. cuesta un solo centavo en online. En el puesto sí tienen que desembolsar 10 pesitos que no son nada. Tampoco. Y la edición impresa es preciosa. Así es, sí, ahí la estaremos comprando. Luis, te agradezco muchísimo de corazón y Nada nos que vemos y hacer, nos querido escuchamos la Ricardo. siguiente semana.